gracias al Señor, una vez más, estamos acá. Si nos ponemos a pensar todo este 2020 que no ha sido fácil para muchos, para nadie, yo calculo, porque si nos ponemos a ver para atrás, decimos, ha sido difícil el no vernos, el no congregarnos, el no ver a algunos familiares, el no poder salir. Pero bueno, por gracia del Señor tenemos su bendita gracia que hoy estamos bien, acá juntos. Podemos escuchar nuevamente a un Bucina más, porque ya los tenemos alquilados, pobre Bucina, pobre familia Bucina, pero bueno, es porque en realidad son los preferidos nuestros y por eso siempre los molestamos a ellos. Y agradecerle a la familia de José Luis y su esposa. Y bueno, pedirle por favor a Mauri si puede tener una oración. Oramos. Padre bendito, te damos muchas gracias, Señor, porque una vez más los matrimonios de la iglesia podemos congregarnos, podemos juntarnos, aunque sea por este medio, por esta forma, por medio de una plataforma, pero queremos agradecerte, Señor, agradecerte por la oportunidad que tenemos, agradecerte por este tipo de reuniones. Queremos agradecer a Lucas, a Cintia, que se han ocupado todo el año de esto, de llevar a cabo estas reuniones. Señor, nos hace bien para el matrimonio, es la base de toda la familia, somos el ejemplo para nuestros hijos. Es por eso que te pedimos que en esta tarde tu palabra nos exhorte, nos alimente, nos dé sabiduría, entendimiento, Señor, para poder ponerlo en práctica, pero sobre todo un corazón abierto y sincero, un corazón que te acepte, un corazón que tome las correcciones que nos da tu palabra, que nos da tu sabiduría. Y Señor, queremos agradecerte porque sigues manteniendo la iglesia, la sigues manteniendo en su rumbo, nos sigues cuidando a pesar del año difícil que hemos tenido. Es por eso que queremos agradecerte por todo esto. Queremos agradecerte porque no nos desamparas, nos sigues cuidando. Cuando vemos que en el mundo, Señor, al lado nuestro, muy cerca nuestro, vemos el sufrimiento de la gente, vemos el sufrimiento de los que aún no creen en ti. Señor, bendice a José Luis en esta noche, con la entrega de su palabra, guiado por medio del Espíritu Santo. Te pedimos por él, como así también agradecerte porque hoy está aquí con nosotros, con su familia, para poder darnos esta satisfacción, poder recibir la palabra de Dios en un momento más, Señor, por este medio. Señor, queremos que bendigas esta reunión de matrimonio desde un principio hasta el fin. En el nombre del Señor Jesús. Amén. Gracias, Mauri. Justo Agus había llegado jugado con el tiempo, así que ahora va a poner un tema, una música, una canción, para que podamos escuchar, y después seguimos con la reunión. Hoy quieres al Señor seguir, proclama su amor hasta el final, el viejo hombre así quedó, para demostrarle al mundo que un camino por cruzar, una meta por llegar. Lo que cuesta ya no importa, sino quién nos guiará. No perderse es la cuestión, encontrarse es la misión, apartarse es decisión y llegar es convicción. Tan cerca de llegar al fin, no te puedes
ayudo a decidir y cuál camino tomar. Dios nunca te dejará. Esta hermosa decisión, el perdón de Dios te dio, te concedió protección, te lleva a la salvación. Tan cerca de llegar al fin, no te puedes hoy rendir. Saber que Dios contigo está es lo que ánimo te da. La noche fría ya pasó y el dolor no regresó. El amor de Cristo te salvó y la entrada al cielo abrió. Hoy quieres al Señor seguir y solo por Él vivir, proclamar su amor hasta el final, más almas para Él buscar. El viejo hombre allí quedó, nueva vida Dios te dio, para demostrarle al mundo que Él es nuestro Salvador. Caminar con Dios es la mejor opción para poder llegar a la verdadera meta, para poder llegar a la verdadera meta, para poder llegar a la Muchas gracias, Agus, Anita. Vamos a tener una oración más y vamos a dejarle después el lugar a José Luis. Bendito Dios, nuestro Padre Celestial, te damos muchas gracias, Padre, el que nuevamente, Padre, nos permitas este momento, esta hora, este lugar, por este medio, Padre, que nos des la posibilidad de reencontrarnos con amigos, con hermanos, el poder, Padre, nuevamente abrir tu palabra, leer de la misma, Padre, aprender, entender. Te pedimos que nos des sabiduría, que nos des entendimiento, que nos des, Padre, la necesidad de poder poner en práctica tu palabra, porque esta es la forma de llevar gloria y honra a tu santo nombre. Aumenta, Padre, en nosotros el entendimiento, Padre, para poder seguir en tus caminos, sabiendo, Padre, que en estos últimos tiempos es más cuando nos empezamos a dormir. Pedirte, Padre, que nos ayudes a seguir velando en tu palabra, seguir velando con los hermanos, Padre, todos unánimes, sabiendo, Padre, que está pronta la llegada de nuestro Señor Jesús, que tú vas a enviarlo, Padre, por cada uno de nosotros. Y desde ese momento, Padre, vamos a estar glorificando, Padre, en presencia tuya, tu santo nombre, dándote la gloria a ti, y va a ser muchísimo mejor, Padre. Agradecerte por todo, pedirte por José Luis al momento de abrir su palabra, que tú hayas puesto, Padre, palabra sencilla, Padre, y que nos des a nosotros el entendimiento necesario, Padre, para poder entenderla y sobre todo aceptarla en nuestros corazones. Dejamos todo en tus manos, Padre, en el nombre del Señor Jesús. Amén. Bueno, buenas tardes, buenas noches. Les agradecemos la invitación, el poder estar junto con ustedes, las palabras de Lucas, de que les gusta estar con nosotros, es un mimo, es una alegría para nosotros, porque es como que uno entra a la casa y te dejan entrar con gusto, no es como que no me queda otra, bueno, dale, pasá y no molestes, sino que está la invitación. Entonces para uno es una alegría
y a la vez, de parte nuestra también es sentirnos como parte de la casa, como parte de la familia, así que tampoco sentirnos tan visita porque ya uno la cara de hormigón, entonces, bueno, vamos. La única cuestión dificultosa de la invitación de este año fue que era en casa y entonces nos perdíamos los ravioles o los postres o toda la cosa esa que había en las reuniones de matrimonio. Espero que esto sea retroactivo y en algún momento uno se pueda cobrar lo que corresponde, ¿no? Pero bueno, será tema de otra discusión más adelante. Vamos a tratar de juntos leer algunos pasajes de la Biblia que tienen que ver con nuestros matrimonios, que tienen que ver con nuestras vidas, básicamente. Y en esto de que oraban los muchachos, de que lo que escuchamos y de lo que podemos aprender sea luego de aplicación a nuestra vida. Yo pensaba mientras trataba de armar algunas ideas desde la invitación y todo esto, hay un texto, enseñas a otros, no te enseñas a ti mismo. Entonces es esa complicación que uno tiene en que abre la boca, lee y lo trata de transmitir, pero a la vez uno se está mirando en decir o se está autorreferenciando y diciendo lo estoy contando a los otros y yo por lo menos tendría que estar tranquilo de estar intentándolo haciendo. Y a la vez me preguntaba de que, bueno, en todo este año, contaba Lucas, han tenido distintas reuniones, hemos escuchado tantos mensajes, pensaba yo, cuántas cosas que sabemos, que ya hemos aprendido, que ya tenemos clara, y cómo nos cuesta hacerlas, ¿no? O qué esposo no sabe que tiene que amar a su mujer y dar la vida por ella. Y cuántas veces nos sale que queremos hacer la nuestra y que no nos molesten. O la esposa que ve lo que hace el marido y trata de... Y lo sabemos y ya lo tenemos claro, pero cuántas veces cuesta, y por eso necesitamos sí o sí la ayuda de Dios en nuestro corazón, en nuestra cabeza, en nuestra vida, en nuestra relación, para que esto pueda ser una realidad. Así que con eso inicialmente, de no acá ni proponer un grupo de autoayuda, ni tampoco decir yo les voy a enseñar cómo es la cosa, presten atención, porque nada de eso, sino compartir y tratar de ver en la Biblia qué es lo que dice Dios, qué nos propone Dios, para que nuestras vidas sean plenas, para que nuestras vidas tengan sentido, tengan propósito, y nosotros encontremos alegría en eso. Vamos a empezar buscando un texto que está en Eclesiastés capítulo 9, que es de los pocos, de los contaditos textos de la Biblia que nos dicen algo de disfrutar de la vida o de la felicidad en la vida. La felicidad para el creyente, el gozo pleno, el disfrute, es en el cielo, está prometido para el cielo, para cuando estemos en la gloria con el Señor. Ahí está prometida la felicidad y que pasarán los males, pasará el dolor. Dice Apocalipsis, ya no habrá más llanto, clamor, dolor. Todo eso queda atrás. Pero mientras estamos en el mundo, encontramos algunos textos, no son muchos, son muy contaditos, vamos a leer dos ahora, y que notablemente tienen que ver con la relación matrimonial. Dice Eclesiastés 9, verso 9, goza de la vida con la mujer que amas, todos los días de la vida de tu vanidad que te son dados debajo del sol, todos los días de tu vanidad, porque esta es tu parte en la vida y en tu trabajo con que te afanas debajo del sol. Y se supone el mismo autor, por lo que se calcula, el mismo autor, el rey Salomón, también en Proverbios capítulo 18, verso 22, dice en la versión que usamos nosotros, la Reina Valera 60,
el que haya esposa haya el bien y alcanza la benevolencia de Jehová. La NBI dice el que haya esposa haya la felicidad. Lo traduce así, lo indica así la versión esa. La posibilidad de vivir disfrutando, gozando, teniendo felicidad con nuestra esposa, en el caso de las damas, con su esposo. Ahora, el que escribe, cuando escribe Eclesiastés, Salomón, entendemos o se piensa, es notable que al ver la vida de Salomón y leer esta frase, uno encuentra como un dejo de como lamento o nostalgia, recomendándole a la persona, ¿sabes qué? Disfruta con tu esposa, disfruta con la mujer que amás. La vida de Salomón en este sentido fue sumamente escabrosa, muy difícil. Pensemos que Salomón tuvo 1000 mujeres para él solo. Imagínese, hermano, ¿no? Si nosotros con una nomás, bueno, 1000 tenía Salomón. El problema dicen que no eran las esposas, eran las suegras, pero bueno, la Biblia no dice nada de eso. Ahora, Salomón, un hombre que vio en su papá, en su padre, el rey David, un hombre que tenía su harén al estilo oriental, distintas mujeres, distintos hijos, una vida familiar, si leemos la vida de David con sus mujeres, con sus hijos, desastrosa, diríamos nosotros, triste, y en lugar de Salomón de alguna manera encarrilarse, acentúa más todavía los problemas. Salomón es bisnieto de Aitofel, un consejero de David, que cuando el hijo de David, Absalón, se subleva, pretende hacer un golpe de estado, es el que aconseja a Absalón a tener relaciones con las concubinas de David en venganza, porque David había visto a su nieta Betsabé y se la había traído al palacio y la había dejado embarazada. Entonces vemos todas estas idas y vueltas en las vidas de relación matrimonial, diríamos, de estos hombres, y Salomón, un hombre que con tantas mujeres y al mundo o a la idea humana, al hombre diría, che, mirá todas las mujeres que tenía. Sería un ganador en los términos de la modernidad. Mirá todas las mujeres, las tenía a toda su disposición. Y mirando para atrás, Salomón escribe y dice, mirá, ¿sabes qué? Gozá de la vida, pero con tu mujer, con esa, con la que amás. Porque esto es lo que te toca en esta vida, y Eclesiastés está hablando del cielo, del sol para abajo. Todo es vanidad, dice el predicador. Todo es vano, todo es sin sentido, no le encuentra explicación. Hasta que llega el final del libro, y Eclesiastés dice, en el capítulo 12, en el verso 13, el fin de todo el discurso oído es este: teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque esto es el todo del hombre. Entonces, si aún a nuestra vida de disfrute con nuestra esposa le sacamos el componente de estar en los caminos del Señor, se vuelve vano, se vuelve tedioso, se vuelve vacío y se vuelve hasta una carga. Esto de gozar de la vida o de tener felicidad, nuestra cultura o nosotros estamos muy bombardeados por Hollywood. Entonces entendemos o creemos que esto de disfrutar y tener felicidad es como terminan las películas, fueron felices para siempre. Entonces termina la película con la boda y la novia besa al novio y todo es lindo, todo, y parece que ahí listo, se solucionaron todos los problemas y ya todo va bien. Y la película termina ahí. Y no te cuentan el día después, cuando la esposa se levanta toda despeinada, cuando el varón
muestra la hilacha, ¿no? Y empieza a hacer las cosas que no hacía cuando estaban de novios para parecer más prolijito, y deja la toalla tirada en el baño, y empiezan los temas de convivencia y se empiezan a conocer mejor, y entonces uno dice, ¿y la felicidad? Como cantaba Palito Ortega, medio que se nos va, ¿no? Entonces, ¿dónde? Eso es felicidad, y entonces la madre está cambiándole el pañal del bebé todo hecho caca y dice, ¿esto es felicidad? De esto hablábamos cuando me decían fueron felices, ¿no? Y está esa, ¿no? La mujer que cambiando al nene que se hizo completo y le dice al marido, ¿y cuándo vos vas a cambiarlo? Y le dice el marido, el próximo lo cambio yo, ¿no? Entonces no pasa mucho cuando el nene se vuelve a hacer y la mujer le dice, dijiste que el próximo lo cambiabas vos, el próximo hijo, ¿no? Entonces, y uno lo va pensando y dice en esta vida, ayer justamente Silvia me contaba de la experiencia de una hermana acá de una iglesia, que el marido está con Alzheimer y está internado. Y uno dice, está casado, ¿y eso es felicidad? ¿Eso es disfrutar de la vida? Y uno ve que nuestra idea de felicidad a veces la confundimos con lo que nos propone el mundo, las películas, las series, las novelas, y hay otro componente en descubrir qué es vivir vidas plenas, porque la felicidad completa la tendremos en el cielo. Mientras tanto vivimos, y la Biblia nos dice, no es que hay que estar abrazado con la esposa llorando todo el tiempo porque no vamos a disfrutar, no vamos a ser felices. No, goza de la vida con tu esposa, con tu esposo, con la mujer que amas. Disfruta. Pero teniendo en cuenta que si sacamos de esa vida y si pretendemos disfrutar por fuera de Dios, vamos a llegar a la conclusión, en algún punto, todo es vano. ¿Para qué? ¿Para qué me esfuerzo? ¿Para qué le pongo tantas ganas a la relación si al final siempre veo que hay fallas, que hay errores, que hay deslealtades, que hay desamor? ¿Y el mundo qué propone? Bueno, te fue mal, cortá y empezá de vuelta. Eso propone el mundo. Dios indica otra cosa, porque Dios dice, yo tengo que estar presente ahí. Notemos Jeremías, vamos al libro de Jeremías, capítulo 2, Jeremías capítulo 2, dice el verso 3, Jeremías 2:13, dice así el texto, porque dos males ha hecho mi pueblo. Me dejaron a mí, fuente de agua viva, y cavaron para sí cisternas rotas que no retienen el agua. Si lo trasladamos a la vida matrimonial, tranquilamente podríamos decir, porque dos males hizo el matrimonio, dos males hicieron los esposos. Me dejaron a mí, fuente de agua viva, y cavaron para sí cisternas rotas que no retienen agua. ¿Cuál era la idea que Dios quería transmitirles? Era la comparación entre un arroyo de agua fresca, cristalina, que brotaba limpia y que corría de agua corriente, contra la comparación de un pozo que se hacía para que el agua de lluvia que venía bajando por la barda, por los torrentes, quedara acumulada ahí. Entonces, dice Dios, prefieren en lugar de un arroyo de agua fresca, un pozo de agua estancada. Están queriendo hacer eso. Y uno, si ve un arroyo de la cordillera que se sienta y pone los piecitos ahí porque es una hermosura, y lo compara con una de las aguadas que hacen en el campo con una máquina, que hacen un pozo para que el agua de lluvia se llene y haya agua por algún tiempo, uno dice, es muy fácil elegir qué es lo mejor. Ahora, cuando nosotros, dejando la palabra de Dios viva, la palabra fresca, la palabra que es lo real, lo verdadero, lo que nos trae Dios, y buscamos nuestros métodos, nuestras claves, nuestras formas, se transforma en esto. El pueblo que había hecho
había tomado su religión, sus ritos, y los había acomodado a sus gustos, dejando fuera lo que Dios pedía. Eso en un momento es muy cómodo, nos resulta muy lindo, pero a lo largo del tiempo y a la luz de los resultados vemos las tristes consecuencias. Un matrimonio que deja de lado a Dios para pretender que con su cariño, el cariño que nos tenemos, nos va a ir bien, va a llegar a un punto de que eso no va a ser suficiente. ¿Por qué? Porque el tiempo pasa, porque los cuerpos van cambiando, las mañas a veces se van acentuando, y si mi carácter no está formado de acuerdo a lo que Dios me propone, voy a terminar siendo yo un viejo mañoso, caprichoso, pesado, y mi mujer no me va a bancar más. Y la mujer va a terminar siendo una cascarrabia que todo le viene mal. Entonces, ¿qué pasa con esa relación? Seguimos juntos porque no nos da para comprarnos 2 casas, pero vivimos a las patadas, vivimos a los gritos, vivimos cada uno por su lado. Todo lo opuesto a lo que Dios quiere. Todo lo al revés de lo que Dios propone para una vida de matrimonio, para una vida juntos, para que se cumpla lo que Salomón añoraba: gozar de la vida con tu mujer. Su papá no lo pudo hacer porque terminó durmiendo en la cama con una chica que podría haber sido una acompañante terapéutica para que lo caliente. Ni siquiera era su esposa la que lo acompañaba en sus noches al rey David. Y Salomón, que con tantas mujeres, lo único que al darse cuenta fue que la única influencia que esas mujeres tuvieron en él fue llevarlo hacia los ídolos, hacia la idolatría, hacia el alejarse de Dios, hacia el destruir su vida y quedar marcado por la Biblia como aquel que empezó muy bien y terminó muy mal. Entonces, si Dios pretende intervenir, si Dios es el que dice: no me dejen a mí, no me cambien por agua estancada, búsquenme para que tengan vida plena, como dijo el Señor, yo vine para darles vida en abundancia, para que todos los ámbitos de su vida estén plenos, para que ustedes disfruten aún la vida en este mundo, con todas las tristezas, los dolores, las cosas que a veces tenemos que pasar, aún en esas situaciones que el Señor esté para hacernos ver lo que nos espera. La idea de Dios acerca del matrimonio no es una cosa que en algún punto surge y después se apaga. Leemos en Génesis desde el capítulo 1 ya Dios creando al hombre y a la mujer, y en el capítulo 2 uniéndolos en la relación matrimonial. Y Apocalipsis, ¿se acuerdan los últimos versos de Apocalipsis? ¿Quién pide que venga el Señor, que vuelva el Señor? La esposa. La relación matrimonial que Dios instala como comparación entre un esposo y su esposa, entre Cristo y la iglesia, en el final de la Biblia sigue instalada, sigue ahí, sigue latente. No es una cosa rara que Dios en algún punto la sacó como un salvavidas, sino que es una idea definida de Dios para el ser humano. Si buscamos en Génesis rápidamente y notamos 3 cositas, cuando Dios, diríamos que celebra el primer casamiento, ¿no? Ahí Adán resulta que le ha puesto nombre a todos y no encontró ninguna pareja para él, ¿no? Nada que sirviera para acompañar a Adán, ¿no? Adán ve al león con la leona, al perro con la perra, y Adán dice: che, ¿y yo con quién? No hay ninguna para mí. Entonces dice Génesis capítulo 2, verso 21, entonces Jehová Dios hizo caer en sueño profundo sobre Adán, y mientras éste dormía, tomó una de sus costillas y cerró la carne en su lugar. Y de la costilla que Jehová Dios tomó del hombre hizo una mujer y la trajo al hombre. Dijo entonces Adán: esto es ahora hueso de mis huesos y carne de mi carne, esta será llamada varona porque del varón fue tomada. Por tanto dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y serán una sola carne. Y estaban ambos desnudos, Adán y su mujer, y no se avergonzaban.
en el primer momento de la humanidad, todavía el pecado no entró en la raza humana, Dios ya establece la relación de un hombre con una mujer. Una sola mujer para un solo hombre, ¿no? Adán tranquilamente podría decir, sos la única mujer de mi vida, ¿no? Lo podía decir con toda tranquilidad porque no había otra, básicamente. Pero esa idea de un hombre para una mujer, Dios la instala en el principio. Y entonces se celebra con Dios por testigo, diríamos, la unión, ¿no? Dios saca en esto que nos cuenta la Biblia del costado, de la costilla, y forma. No hizo otra creación distinta. De los componentes del hombre forma a la mujer. Y según enseñan los rabinos judíos, la sacó del costado, no de los pies para que la tenga sometida, pisoteada, no de la cabeza para que lo domine, sino del costado para que esté cerca de su corazón y bajo de su brazo, para que la ame y para que la cuide. Ahí está el lugar de la esposa respecto del hombre. Y entonces establece este principio que el Señor después retoma cuando le preguntan, y los judíos que habían hecho cualquier cosa para darse los gustos, el Señor Jesús les dice, se les habilitaron algunas cosas, se les dio permiso porque ustedes, su corazón duro, había que ordenar de alguna manera su conducta, pero lo que Dios decidió, lo que Dios estableció en un principio no era eso. Dejará el hombre a su padre y a su madre. Hay romper un lazo, el lazo de padre e hijo, para conformar un nuevo núcleo familiar. Ya ahora el varón y la mujer se separan de sus padres y forman una nueva cosa, una nueva familia. Hay independencia en distintos niveles, ¿no? Económico, geográfico, psicológico, espiritual, de todo tipo. Se corta el lazo y acá entendemos la importancia que Dios le da al lazo matrimonial, que es más fuerte aún que el lazo padre-hijo, porque el lazo padre-hijo, el padre, la madre prepara a su hijo para que un día parta de la casa, para que un día siga su vida, para que un día arme su familia, cosa que a veces las madres no son como más les cuesta un poquito más, ¿no? Bueno, a los padres me parece también, pero esto de que entender que los hijos en algún momento se van a ir, pero mi esposa no se va, mi esposa se queda. Y hay un montón de estudios, que el nido vacío, que el nido lleno, y ahora que los hijos no se quieren ir de la casa, hay que casi que empujarlos para que se vayan, ¿no? Antes era como que no te vayas tan rápido y ahora te falta mucho para irte. Pero hay una división. Este lazo termina para darse esto nuevo. ¿En qué momento? En el momento que se da el matrimonio. En el momento que se casa el hombre con la mujer, se separa de su lazo familiar de padre e hijo para ser esposo y esposa. Luego dice, se unirá. Entonces la palabra tiene que ver con adherir, se junta una cosa con la otra, es como pegar dos papeles con plasticola. Y una vez que yo lo intente separar, o se rompe o queda parte de uno en el otro. Esa es la idea de unir, de adherir. Ya está una cosa pegada con la otra. Esa era la idea de Dios. Después el apóstol Pablo amplía y dice, el único que termina la relación es la muerte, con la muerte, pero mientras tanto lo que Dios espera, lo que Dios diseñó es la unión permanente del esposo con la esposa. Entonces hay una adherencia, se unen, son una sola cosa ya. Y a continuación dice, serán una sola carne, y es de algún modo la habilitación que Dios hace para que el hombre con la mujer tengan relaciones sexuales dentro de lo que Dios estableció y donde no hay ningún tipo de pecado ni maldad porque está en el ámbito que Dios reservó, que es el matrimonio. Antes de eso es pecado,
en el matrimonio es la habilitación para que un hombre pueda tener relaciones con su esposa. Dijo una vez un muchacho que lo cruza a su maestro y le dice, maestro, ¿usted sabe lo que es el sexo? Y el maestro medio que abrió los ojos y dijo, ¿con qué me va a salir este? A ver, ¿con qué me va a decir? Y este muchacho o este joven le dice, el sexo es el regalo de bodas de Dios. Es lo que Dios le ofrece al matrimonio, es el regalo de bodas. A partir del matrimonio, a partir del casamiento, a partir de que se cumple lo que culturalmente establece y todos los testigos y todos dicen, este hombre es de esta mujer y esta mujer es de este hombre, cumplido eso, están habilitados. Por eso el novio y la novia que se han casado y que se toman un taxi para ir a su noche de bodas en la casa, en el hotel, donde sea, todos saben dónde van y a qué van, ¿verdad? Y nadie se escandaliza. Ahora, ¿por qué los lugares transitorios, estos lugares que están a la orilla de la ruta, es todo oscuro, es todo con lucecitas muy tenues y es todo para que estén ocultos? ¿Por qué es así? Por el pecado, porque está por fuera de lo que Dios ha indicado. Entonces hay que hacerlo en la oscuridad, hay que hacerlo tapadito, porque aún en la sociedad que vivimos, tan depravada, tan decadente, aún les da vergüenza. Aún, no sé por cuánto tiempo más, porque vamos cuesta abajo y ya en medio que no hay límites. Pero entendemos que Dios diseña todo en la perfección de su sabiduría. ¿Para qué? Para el disfrute, la libertad. Notemos que estaban ambos desnudos acá, Adán y Eva, no había secreto, no había nada que ocultar, había una confianza estrecha entre hombre y mujer para vivir la vida que Dios les proponía. Lamentablemente entra el pecado en el mundo y esto se distorsiona a tal punto que Dios tiene que decir en Jeremías, me dejaron a mí, donde yo les estaba dando la clave para que vivan vidas plenas y se buscaron sus métodos pensando que le iba a ir mejor y resulta que están tomando agua estancada. Entonces, ¿cuál es la enseñanza o cuál es el camino que debemos tomar? Volver a la palabra, volver al Señor y pedirle, Señor, indícame por dónde tengo que caminar, qué tengo que hacer con mi esposa, qué tengo que hacer con mi esposo para gozar de la vida con la mujer que amo, para que la mujer goce de su vida con el hombre que ama en esta vida que tenemos, pero con una perspectiva eterna, con una idea del cielo. Así al pasar, y como para no saltearlo, Dios, ¿por qué lo diseña en tanta perfección? Porque a la vuelta del tiempo, la idea de Cristo con la iglesia tiene que ajustarse a este símbolo, a esta idea del matrimonio, donde el esposo es la figura de Cristo por su iglesia. Entonces decíamos que Dios en su sabiduría y en su conocimiento establece esta idea del matrimonio, ya indicando que la imagen de Cristo y su iglesia se va a ver reflejada en el esposo y la esposa. Ahora, y para por ahí cerrar con alguna idea que nos quede ordenada de algún modo y lo podamos recordar y quizá en la conclusión luego indicar el pensamiento. Dice Proverbios 19:14, así como Dios preparó para Adán en Eva a la mujer que él necesitaba, la ayuda idónea, lo apropiado, lo justo, lo que correspondía. Dice Proverbios capítulo 19, verso 14, la casa y las riquezas son herencia de los padres, mas de Jehová la mujer prudente. Esto de que a veces decimos Dios tiene preparado a alguien especial para vos, Dios tiene a alguien preparado para nuestra vida,
Y acá nos indica la mujer prudente, dice, es de Jehová. Uno entiende, viene de parte de él. Por eso tan importante es lo que luego él dice en el Nuevo Testamento, de que cuando un hombre se casa con una mujer sea en el Señor, sea lo que el Señor dispone. Ahora, ya estando casados, ya estando unidos, es entender que el Señor está en nuestra relación, está en nuestra vida, para que vivamos de acuerdo a los planes de Dios para nuestras vidas. Por eso decimos en primer lugar que esto de el matrimonio o el de vivir juntos, vivir casados, es una decisión trascendente. Trascendente en el sentido de que tiene efectos que perduran. La decisión de unirme a mi esposa va a tener efectos en la descendencia, va a tener efectos a futuro. Las vivencias que yo tenga con mi esposa en la relación matrimonial va a impactar en lo que vendrá después. Por eso a la hora de decidirlo, y por ahí nosotros ya somos matrimonios que estamos casados y estamos viviendo juntos, casados, pero a la hora de transmitirlo a los demás es tener mucho cuidado con quién te vas a casar. Fíjate bien, elegí bien, porque es trascendente la elección. Y así como la más importante de las decisiones es recibir a Cristo y tener la salvación eterna del alma, según mi parecer, la siguiente decisión definitiva para la vida es con quién me voy a unir en casamiento para compartir mi vida. Porque va a ser o gozar de la vida con la mujer que amo o sufrir la vida con la mujer que tengo al lado. ¿No? Proverbios abunden en eso, ¿no? Que mejor vivir en una esquinita que con una mujer peleadora. Y esto va para las damas, ¿no? Para las esposas. Bueno, igual el varón chinchudo y cascarrabia también es insoportable, ¿no? Que es como la gotera esa y uno dice no tener a mano diría el un escopete de 10 caños, ¿no? Porque ya no te aguanto más. Entonces, tengo que saber elegir bien. Tengo que buscar o tengo que decidir, porque esto va a impactar a mi vida futuro. Y los que dicen es por un tiempo y después no, no te cuentan todas las idas y vueltas que tienen con todas sus historias pasadas. Y esto quizá hermanos que nos cuentan de sus vidas sin Dios y lamentan decisiones equivocadas. Por eso la decisión de casarnos tenemos que entender que es trascendente y permanente también, porque así como hemos creído en Cristo y esa decisión es definitiva, cuando nos casamos, cuando estamos en el matrimonio, tenemos que entender, no es ahora me cansé o se me puso medio viejito el esposo, ya está medio panzón, medio arrugado, entonces voy a buscar a otro, ¿no? Ya no es el Brad Pitt, me lo cambiaron a Brad Pitt por Pedro Picapiedra, ¿no? Bueno, con las mujeres a veces me cambiaron a Blancanieves después del beso por la Maléfica, ¿no? Una cosa así, ¿no? Y uno dice, ¿qué pasó? ¿En qué momento? Y es la vida. Ahora, quizás los más jóvenes esto muchos no lo entiendan, pero esperen un poquito nomás, es cuestión de tiempo esto nomás, ¿no? Entonces, uno ¿qué dice? El mundo que propone, bueno, cambia, fíjate, no importa. La decisión de casarnos en el Señor nos va ayudando, ahora en lo que viene, a vivir vidas plenas y no buscar esas cosas que busca el mundo, y como creyentes no dejarnos contaminar por ese pensamiento, esa agua estancada del mundo, donde tenés que ser la figurita o tener determinadas condiciones para que te siga aceptando tu esposo o tu esposa. Entonces esta decisión es trascendente, es del Señor y como vimos en Génesis 2, es la idea de Dios. Ahora, la relación también es trascendente. La relación de matrimonio también impacta en lo que sigue después.
Si leemos en Efesios capítulo 5, este es un pasaje que leemos siempre y que preferiríamos evitarlo siempre, ¿no? Preferiríamos esquivarle un poquito, porque siempre quedamos en deuda, siempre quedamos comprometidos. Y esta relación de un hombre con su esposa, del esposo con su esposa y de la esposa con su marido, tiene que reflejar lo que el Señor Jesús muestra respecto de la iglesia y lo que la iglesia reflejaría respecto del Señor. Leemos rápidamente las casadas, el verso 22, las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor. Querida hermana, como pensás estar sujeta al Señor, como la iglesia entiende que tiene que estar sometida voluntariamente y por amor al Señor, de la misma manera, no a regañadientes, sino por amor a la autoridad que Dios puso en el marido, en el varón, sujetarse, respetarlo. Dice el verso 25, a los maridos, como que para que Pedro Picapiedra no se la crea, maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia. Entonces el varón que le empezó a gustar esto de que la mujer se tiene que sujetar y tiene que... y acá no hablamos ni de servidumbre, ni hablamos de hacer caso a cualquier cosa, sino que estar en sujeción, porque la relación es mutua y lo que orienta al matrimonio es Cristo y la iglesia. Entonces el marido, nos dice el verso 25, como Cristo amó a la iglesia, así tiene que amar a su mujer. Se entregó a sí mismo por ella. Verso 28, los maridos deben amar a sus mujeres como a sus mismos cuerpos. Verso 29, al final, el Señor Jesús dice que sustenta y cuida a la iglesia y así tiene que ser el marido. Entonces, ¿dónde está la atención del marido? ¿Dónde está el interés? ¿Dónde está su desvelo? Es su esposa. No hay otra cosa más importante que mi esposa esté protegida, esté cubierta, esté amada, tenga todo lo que necesita. Antes de darme un gusto yo, me aseguro de que no le falte nada a mi esposa. En ningún nivel. Y en esto, por eso yo decía al principio, como le decían al Señor médico, cúrate a ti mismo, ¿no? En este momento es en el que yo desconecto a Silvia, se tiene que ir, porque no me conviene, ¿no? Todo tu interés, toda tu cabeza, tu corazón tiene que estar centrado en tu esposa. Así como el Señor hizo todo por la iglesia y no se dejó nada para Él, de la misma manera el marido. Nunca algo para mí si antes no me aseguré de que mi esposa tenga todo lo que necesita. Y en esto el tiempo a veces hace que cada uno, como ya medio que nos vamos acomodando y nos conocemos un poco, entonces no pasan situaciones que pasan ahí nomás de recién casados, ¿vieron? De que, ¿cómo te vas a ir a jugar a la pelota? ¿No? Entonces, la esposa recién casada quiere que el marido se quede, no importa si tiene la camiseta de fútbol puesta, pero que se quede ahí al lado de ella mirando la novela. Pasan unos años y ya le dice, ¿no tenías que irte a jugar a la pelota? Lo único, bañate cuando llegues, ¿no? Algo así. Entonces, no tiene que ver esto de que yo me doy mis gustos y cada uno hace la suya. Cada uno comprendiendo el lugar de relación que el Señor espera del matrimonio. Esta relación es trascendente porque impacta a los que siguen. Nosotros pensamos cómo impactó la vida de David matrimonial en su hijo Salomón. Cuando lo vemos a Salomón mirar a la vuelta del tiempo y decir, la verdad, me hubiera gustado tener una mujer, amarla y gozar con ella, que tener tantas mujeres que ni las conozco y lo único que me trajeron fueron dolores de cabeza, porque fue así.
Ahora, así como la decisión es trascendente y la relación es trascendente, el testimonio matrimonial en esta relación también es trascendente. Dos textos como para cerrar. Primero Génesis, capítulo 18. Génesis 18, el protagonista es Dios y Abraham. Y en uno de estos textos, en el 19, Génesis 18, 17, estábamos leyendo, dice Dios: encubriré yo a Abraham lo que voy a hacer, habiendo de ser Abraham una nación grande y fuerte, y habiendo de ser benditas en él todas las naciones de la tierra, porque yo sé que mandará a sus hijos y a su casa después de sí, que guarden el camino de Jehová, haciendo justicia y juicio, para que haga venir Jehová sobre Abraham lo que había hablado acerca de él. Notemos, Dios dice, el testimonio de Abraham y su conducta respecto de Dios va a ser tan impactante, tan trascendente, tan fuerte, que sus generaciones después de él iban a seguir el camino de Dios haciendo justicia y juicio. El testimonio de vida de Abraham a nivel familiar, porque dice a su casa y a sus hijos, con su esposa indisoluble, Abraham y su esposa Sara, en esta idea de vivir cerca de Dios y creerle a Dios y confiar en Dios, como lo muestra la Biblia y sigue hablando, y Dios dice, sus generaciones después de él van a seguir el camino. Entonces uno piensa el testimonio que estamos dejando, los cimientos o lo que seguimos construyendo en nuestra vida de matrimonio, que están viendo los demás, que están viendo los que siguen, y que están tomando referencia, y que están tomando como normales las cosas que hacemos nosotros habitualmente como matrimonio. Dice Proverbios 27, camina en su integridad el justo, sus hijos son dichosos después de él. Camina en su integridad el justo, sus hijos son dichosos después de él. Y díganme si la integridad del justo, de aquel hombre y aquella mujer que busca a Dios y sigue sus caminos, no tiene que ver con una relación de matrimonio fuerte, guiada por Dios, donde sea el Señor el que junta al esposo y a la esposa, donde es Él la fuente de agua viva en la que nos referenciamos para no tomar agua estancada. Entonces, viviendo de este modo, el testimonio es trascendente, el testimonio del matrimonio, porque sus hijos no solo dice que, como en el caso de Abraham, iban a seguir el camino del Señor, sino que son dichosos, tienen alegría, heredan cosas lindas, cosas que no es dinero, que no es una propiedad. Es una nena que aprendió que papá, mamá la respeta y la ama con todo su corazón. ¿Qué tipo de marido va a buscar esa nena? ¿Qué tipo de familia va a formar? Y en esto vamos más profundo, si el justo, si el hombre de Dios, si el padre de familia es piadoso y está al servicio del Señor, ¿qué ideal o qué hombre va a buscar mi hija viendo que mi papá busca parecerse al Señor? Porque al fin y al cabo el modelo es el Señor. Cuando el hijo varón ve que su mamá es respetada, es cuidada y que nadie le toca un pelo a la mamá porque salta a papá a defenderla, ¿cuál va a ser el trato de este nene, de este varón con cualquier mujer? ¿Cómo va a concebir la relación de un hombre con una mujer? Queda fuera la violencia, queda fuera la falta de respeto, porque está viendo que su papá y su mamá cómo se tratan, cómo viven y cómo Dios bendice esa familia y lo bien que se vive.
Cuando entendemos que esto que nosotros vivimos se lo estamos dejando en herencia, nos compromete aún más. Ahora, ¿dónde vamos a poner la clave? Y yo insisto con el texto de Jeremías. Dios dice 2 males, en 2 cosas se equivocaron, se olvidaron de mí y buscaron sus formas. Hay muchos libros en nuestros tiempos que nos dan muchos tips, que nos dan muchas claves, mucha psicología, que no está mal, está buena, ¿no? Déjele una rosa todos los días en la almohada a su esposa. Está bárbaro, pero si eso no te sale naturalmente, va a ser una carga para vos y tu esposa va a decir, este no es con el que me casé, yo te quiero como sos, no la dibujes. Si te sale naturalmente, todo bien, pero no está ahí la clave. ¿Cuál es la clave? Dejar el lugar al Señor. Y cierro con esto. El marido, siendo como el Señor y entendiendo, tengo que amar a mi esposa como amó el Señor, me voy a 1 Corintios capítulo 13 para ver en qué consiste el amor. Y entonces el amor es sufrido, es benigno, es paciente, no se irrita. Entonces, si yo amo a mi esposa con el amor que me dio el Señor, tengo que amar con el mismo amor del Señor. Y la esposa tiene que amar a su marido con la misma calidad de amor. Si tenemos al Señor en nuestra vida y es Él el que nos junta, pues entonces ahí tenemos la forma de amarnos. Si pretendemos que el Señor obre en nosotros para nuestra relación matrimonial, entonces leemos Gálatas capítulo 5, verso 22, qué es lo que produce Dios en nuestra vida. Y lo tiene que recibir Dios en primera instancia y lo va a recibir mi esposa, mi esposo, como diríamos efecto colateral. Entonces, si Dios produce en mí amor, si Dios produce en mí paz, si Dios produce en mí gozo, si produce templanza que me pueda dominar, si produce bondad, todas esas cosas yo las voy a inyectar en mi relación matrimonial. Entonces, si hay paz en el matrimonio, afuera los gritos, afuera las peleas, porque hay paz. Afuera las amarguras, afuera las peleas constantes, porque hay bondad, porque hay gozo. Afuera los rencores, los resentimientos, porque hay amor. Entonces, si hay amor, va a haber perdón. Y voy a ser capaz de perdonar cuando mi esposo o mi esposa nos equivocamos y hay perdón. Y el perdón tiene que ver con no hay deuda, con se saldó la deuda, no hay reclamo que hacer porque te perdoné. Vivir de esta manera en nuestro matrimonio va a hacer que podamos, como leímos al principio, gozar la vida con la mujer que amo, disfrutar la vida, tener felicidad. Repito, la felicidad plena la tendremos en el cielo. Ahora, dice el Señor Jesús que vino a darnos vida y vida en abundancia. En el mundo nosotros vemos, escuchamos y a veces repetimos chistes respecto del matrimonio, ¿no? Y nos da gracia, nos reímos del marido y de la mujer y cuánta cosa. Hay un repertorio interminable de chistes. Ahora, cuando nos sentamos tranquilos y pensamos en mi esposa como la mujer que Dios me dio para que disfrute la vida, más allá de los chistes, de las chanzas y todas las cosas, a mi señora guarda con decir porque es mi esposa. Que tengamos nuestras cosas de puertas para adentro y las tengamos que resolver todo bien, pero es mi esposa. Y de mi esposo, la mujer dirá, tendrá todos sus defectos, pobre Pedro Picapiedra, pero que no me lo toquen porque es mi esposo, Dios me lo dio. Y tendremos que ir puliendo cosas y tendremos que ir arreglando cosas. Pero hermana, evite, yo como esposo le digo, evite en cualquier momento delante de otro sacar los errores de su esposo, que los tiene seguro, pero no los diga en voz alta. Déjeselo para usted y dígaselo cuando en voz baja, ahí cuando estén solos, dígale, mirá, le estás pifiando,
pero no lo diga a otro, porque el esposo se va a sentir respaldado y respetado y respaldado por su esposa. ¿Qué es lo que necesita? Y el varón, guardémonos de decir ni mu de nuestra esposa, porque el Señor nos la dio. Y si Dios quiere que consideremos a nuestra esposa como el Señor considera a la iglesia, tenemos que tener eso presente. Lamentando la cuestión tecnológica y la cuestión de Internet, lo único, hermanos, transmitir y esperar que el Señor utilice estos textos y estas reflexiones para pensar en nuestra vida juntos, sirviendo al Señor y agradando al Señor, buscándolo a Él. Porque cuando perdemos de vista esto, las vidas se tornan igual de aburridas e insoportables como la de cualquier persona que no tiene al Señor. Y entonces empezamos a copiar modos del mundo pensando que vamos a reflotar nuestro matrimonio con la clave que nos decía el libro de psicología, y cuando lo que tenemos que hacer es buscar al Señor para que Él nos transforme y transforme nuestra vida juntos. Cuando esto ocurre, la cosa se da casi naturalmente. Decía alguien, o ahora yo pensaba con todo esto de Diego Maradona, en uno de estos cortos que ponían de Maradona, le decían, ¿qué querés que digan en el cementerio cuando te mueras? Bueno, y Maradona mandó algo de la pelota, del fútbol, de esas cosas que salen. Ahora yo pensaba, cuando yo me muera, ¿qué van a poner en mi lápida? ¿O qué van a decir los amigos de mis hijos? Porque ellos son los que escuchan de mis hijos lo que no me dicen de frente. Y capaz que los amigos sí lo escuchan. Y dirán, por fin se murió el viejo este, siempre nos hacía la vida imposible. O dirán, la verdad, ¿cómo va a sufrir mi amigo que se le murió el papá? Pero para que eso pase, hay toda una siembra y hay todo un trabajo del día a día, y que a veces ni siquiera es consciente, sino que es trabajar todo el tiempo para que el Señor fortalezca nuestra relación y para que el Señor nos haga serle agradables. Hermanos, que el Señor bendiga nuestros matrimonios, bendiga nuestras familias y nos ayude a serle fieles, y que nuestros hijos, nuestras hijas puedan tener buenos modelos de padres, de abuelos, de bisabuelos, de lo que sea, para que después tengan dónde referenciarse para seguir su vida. Que el Señor nos bendiga. Muchas gracias por la paciencia y la atención. Muchas gracias, José. Es muy el seguir escuchando lo mismo, porque veníamos escuchando de todo esto, y es algo que el Señor nos está permanentemente diciendo, y no se puede sacar otras cosas también de la Biblia que no sea esto. En lo que tiene que hacer el hombre, primero reconocer a Dios y ponerlo en su matrimonio, y lo que tiene que hacer la mujer, reconocerlo a Dios y poner al Señor en su matrimonio. Y todo eso no es que vaya a ser la vida fácil, pero tenemos uno que lleva toda la carga y se hace muy ligero, muy ligero. Y me quedo con eso que dijo, que había que minimizar o no decirlo en realidad los defectos del hombre, de su marido, o los defectos de mi mujer. Y nosotros en un momento en una de las reuniones hicimos que teníamos que anotar las virtudes de mi mujer, yo, y ella, mi virtud. Y todos anotamos las virtudes. Y eso es lo que siempre se recalcó, que hay que resaltar las virtudes de mi mujer, y ella tiene que resaltar mis virtudes, y no resaltar mis problemas o mis defectos. Porque resaltando mis defectos, el que me ve va a resaltar los defectos de su marido o de su esposa. Si yo resalto las virtudes y oculto los defectos y después lo hablo, eso lo mismo va a ser el que me ve o el testimonio que estoy dando.
Y por último, el Señor nos perdonó. ¿Y qué nos dijo cuando el Señor nos perdonó? Voy a agarrar tus pecados y los voy a tirar a lo profundo del mar, o lo voy a poner sobre mis espaldas. Y nunca más me acordaré de ellos. Si yo tengo un problema con mi mujer o con mi marido y lo perdono, deberíamos hacer como el Señor hizo con nosotros. Nunca más. Pero siempre está el decir, no, pero acordate. O no, yo no se lo saco en cara, pero una vez. Y esa es la oportunidad que le damos al diablo a que vuelva a entrar. Y a que vuelva a recordar ese mal momento, y a que vuelva, y a que vuelva, y a que vuelva. Tenemos que ser conscientes de lo que el Señor nos da, de lo que el Señor nos explica con todos estos mensajes que hemos tenido. Y no creo que se haya puesto de acuerdo toda la familia Bucina en estos mensajes. Por eso tenemos que ser conscientes que el Señor está hablando a cada uno de nosotros, de nuestros matrimonios, qué es lo que tenemos que hacer. Es fácil la carga, es ligera. Tenemos que confiar en Él. Le voy a pedir a Hugo, por favor, si puede terminar este momento con una oración, por favor. Padre que estás en los cielos, te agradecemos, Señor, por esta palabra tuya entregada. Ella nos amonesta, nos guía y nos refiere, Señor, el camino correcto. Nos has dado comprobar en la vida que esto es verdad, que se cumple, que es realidad. Quisiéramos, Señor, seguir en el mismo orden, en el mismo sentido, y todo aquello que haya que corregir, a propósito de lo escuchado, sea oportuno y también poder hacerlo bajo el temor tuyo. Gracias por tu palabra, gracias por la reunión, gracias por todo. Te damos en el nombre del Señor Jesús. Amén.